Dios les bendiga a todos, amados hermanos, sean bienvenidos los que están pendientes, ¿verdad? Cada martes, cada jueves, cada domingo, a través del medio de Facebook Live. También les damos la bienvenida y qué bueno, hermano, que siempre buscamos del Señor, ¿verdad? Siempre Él nos permite que le busquemos por su sola misericordia. Es noche de estudio bíblico, hermano, y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 11 vamos a leerlos. Es la entrega número 12, hermano, ya de Pedro, ¿verdad? Capítulo 4, verso 1 al 11 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos al Señor, hermano, y que sea su gracia, su espíritu, ministrándonos esta hora y bendiciéndonos a través de estos versículos. Padre, gracias, Señor. Hemos leído tu palabra, Señor, hemos leído estos versículos. Anhelamos, Padre, que a través de ellos seamos enseñados, edificados, instruidos, Dios mío, porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Sin tu palabra, Señor, iríamos, Dios mío, sin rumbo. Iríamos, Padre, alejados de ti. Pero tu palabra es la que nos dirige, es la que nos consuela, la que nos conforta, la que nos exhorta, la que, Señor, nos habla para que caminemos según tus propósitos. Bendice al oyente, Padre, aquel que se sintoniza, sea bendecido a través de estos versículos. Ayúdanos, Dios mío, y que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro, Señor, en el nombre de Jesús. Es en la entrega número 12, el tema número 12, ¿verdad? La administración del tiempo. La administración del tiempo es el tema, hermano. Sabemos que, bueno, Pedro aquí habla del tiempo porque el tiempo es corto, ¿verdad? Al menos para nosotros el tiempo es corto. La Biblia dice que el tiempo del hombre son 70 años, o los más robustos 80, perdón. Quiere decir, hermano, que
como seres humanos vivimos poco tiempo, ¿verdad? Y no tarda mucho el tiempo cuando quizás ya estamos mayores, ya somos de la tercera edad. Bueno, yo ya casi llego a la tercera edad. Algunos ya llegaron, algunos que ya se están pasando, ¿verdad? Pero, hermano, el tiempo es corto y el tiempo bien administrado trae buenos resultados a la vida de los hombres, pero el tiempo mal administrado trae consecuencias, trae desilusión, trae, hermano, momentos difíciles al ser humano. Pero cuando como hijos de Dios administramos nuestro tiempo, sabemos que vamos a ser bendecidos, vamos a ser completamente bendecidos por Dios. Cuando, hermano, al administrar no nos apartemos de guiarnos a través de su voluntad, de apartar siempre el tiempo para el Señor, porque muchas veces administramos el tiempo mal. Hay creyentes que administran mal el tiempo. Bueno, habemos creyentes que mal administramos nuestro tiempo, porque quizás le damos más prioridad a las cosas terrenales que al tiempo que le ofrecemos a Dios. Al tiempo que le ofrecemos a Dios quizás es el mínimo tiempo, ¿verdad? No le estamos ofreciendo quizás ni el 10% diario al Señor. Bueno, quizás nosotros ni al levantarnos le damos gracias a Dios en oración, ni al andar quizás en nuestras labores, no andamos dándole gracias a Dios por la vida, por la oportunidad. Pero qué bueno los que lo hemos entendido y aprovechamos nuestro tiempo aún en esos momentos más cortos en donde nos queda la oportunidad. Bueno, yo he visto hermanos que en el bus van leyendo las escrituras, hermanos que en el bus van orando, van clamando al Señor. ¿Por qué? Porque son buenos administradores de su tiempo para Dios. El tema aquí es, hermano, la administración del tiempo, y aquí el encabezado dice, buenos administradores de la gracia de Dios. O sea que tenemos que ser buenos administradores de aquello que el Señor nos ha regalado, o de aquello que el Señor nos ha encomendado como hijos de Dios. Cada uno sabemos en qué manera el Señor nos usa, en qué manera el Señor pues nos ha capacitado para llevar a cabo que ser de bendición para otros. Y cada uno debemos administrar bien ese tiempo y esas bendiciones y esos privilegios que el Señor nos ha entregado, ¿verdad? Somos un cuerpo en Cristo, pero tenemos diferentes funciones, ¿verdad? Y cada uno nos complementamos para que la obra de Dios siga adelante. Pues Pedro aquí hace una advertencia en cuanto a ser buenos administradores del tiempo, de la gracia que el Señor nos ha entregado, del tiempo, de la misericordia que Dios nos ha entregado, del perdón, de, hermano, haber sido alcanzados por Él. Desde que fuimos alcanzados por el Señor, comenzamos a administrar nuestro tiempo. En nuestro primer amor quizás es cuando nosotros administrábamos más el tiempo para Dios. Amén. Si usted se recuerda, había un fuego, hermano, de Dios que no nos paraba. O sea, queríamos hacer muchas cosas para Dios. Queríamos servirle, queríamos honrarle, queríamos estar en la iglesia en todo tiempo, queríamos adorarle en todo tiempo, queríamos exaltarle en todo tiempo. Pero mientras va pasando el tiempo, el creyente descuida ese primer amor. Descuida, hermano, el tiempo que le pertenece a Dios. Bueno, quizás algunos de nosotros ni tenemos un altar, ¿verdad?, en nuestro hogar para adorar a Dios, para tener comunión con Él,
para orarle, para exaltar su nombre. Muchos creyentes sí lo tienen un lugar específico en donde dedican un tiempo al Señor. Y de eso habla aquí el apóstol Pedro, de la necesidad de ser diligentes, hermano, en la administración de nuestro tiempo para Dios. La necesidad de ser diligentes. Es muy importante que entendamos que el Señor nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. Y vamos a ser diligentes, hermano, cuando administremos nuestro tiempo para Dios. Cuando nos dediquemos a Él y nos consagremos a Él. De eso habla Pedro aquí y nos alerta, hermano. Porque el tiempo es corto. Porque la venida de Dios está cerca. Y habla, hermano, de que ya no debemos andar en las concupiscencias en las que anduvimos lejos de Dios. De eso medita aquí Pedro. Y quizás vamos a ir viendo ya, son 5 aspectos, hermano, que vamos a ver a la luz de la Escritura, a la luz de estos versículos. Porque es necesario, hermano, que los veamos, que veamos las características de un buen administrador de la gracia que el Señor nos ha entregado. Porque no es cualquier cosa, hermano, que el Señor nos ha dado, sino que es más grande que todas las cosas terrenales. Es invaluable lo que el Señor nos ha entregado. La gracia de Dios, hermano, no tiene precio, ¿verdad? No tiene precio terrenal. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Así es que por eso, hermano, debemos tener y ser muy diligentes en la administración para honrar a nuestro Dios. Primero, veo ahí, hermano, que aquel que administra bien su tiempo vive haciendo la voluntad de Dios. Vive haciendo la voluntad de Dios día a día, ¿verdad? Aquel que administra su tiempo vive haciendo su voluntad. Y vamos a leer los versículos del 1 al 2. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Mire qué maravilloso, hermano, porque el Señor padeció y murió en la cruz del Calvario. Murió para perdonarnos, para darnos de su gracia y de su misericordia, para darnos y sacarnos de un mundo de pecado, de una vida, hermano, de pecado, de gracia en la que nosotros nos encontrábamos, porque cada uno de nosotros tenemos un testimonio que dar. Y es que lejos de Dios, pues, hermano, andábamos en pecados tremendos y íbamos rumbo a una muerte espiritual sin Dios, sin esperanza. Entonces Cristo padeció por nosotros, hermano, para hacernos andar conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad. Y eso, hermano, es porque el Señor nos reveló su verdad, ¿verdad? Porque el hombre sin Dios no puede hacer nada, no puede hacer la voluntad de Dios, no puede recibir misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no ha creído en Cristo, porque no le ha sido revelado, hermano, a través de la palabra a Cristo. Es por revelación. Es por eso que la gente dice,
¿Cómo es que estos cristianos pueden hacer lo bueno? ¿Cómo es que los cristianos pueden buscar tanto a Dios, consagrarse tanto a Dios? Porque esas características, quiérase o no, las tenemos los hijos de Dios. Amén. Deberían estar en nosotros. Entonces, el hombre, para hacer la voluntad de Dios, tiene que acercarse a Él y tiene que haber una revelación de Dios, hermano, para que nosotros podamos conocerle a través de Cristo. Esa es la experiencia que hemos tenido cada uno de nosotros, ¿verdad? Quizás nunca pensamos nosotros estar adorando al Señor. Quizás nunca pensamos estar cantando alabanzas, sintiendo su presencia. Pero qué bueno, hermano, que Cristo padeció para que ahora podamos nosotros hacer su voluntad. Amén. El hombre, hermano, no puede hacer la voluntad de Dios si no le es regalada la fe, si no le es regalada la revelación de Dios. Imagínense qué maravilloso, qué grande es lo que el Señor nos ha entregado. Por eso dice Hebreos que no podemos, hermano, descuidar la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Entonces, hermano, es tremendo cómo nosotros podemos pensar en lo grande que es la misericordia de Dios para nosotros, ¿verdad? Porque solo así, hermano, podemos hacer su voluntad. Y lo dice estos versículos. Él padeció en carne y nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento. Dice, como Él padeció, también nosotros hemos de padecer. Y Él terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Un buen administrador de su tiempo, un hijo de Dios que es buen administrador, hermano, vive haciendo la voluntad de Dios. Vivamos, hermano, haciendo la voluntad de Dios y así vamos a estar siendo buenos administradores de su gracia, de su perdón y de su misericordia. Hay otro aspecto, hermano, ahí importante, que cuando somos buenos administradores, hermano, del tiempo, de nuestro tiempo, nos guardamos en santidad para nuestro Dios. Amén. Porque la santidad es progresiva. La santidad, hermano, es hasta el día que el Señor venga. Procurar santificarnos cada día. Dice el versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías y disipación y abominables idolatrías. Amén. Basta ya el tiempo pasado, dice, para haber andado, hermano, en todos los pecados que aquí se mencionan. El creyente, hermano, ya no tiene que ser partícipe del pecado, porque anda bajo la voluntad de Dios. Entonces, como cristianos debemos luchar esa batalla y andar en santidad. Cada día, pues, pedirle a Dios fuerza y fortaleza para no fallarle, para santificarnos. Santificarnos quiere decir apartarnos de lo malo, apartarnos de aquello que el mundo nos ofrece día con día. Es una lucha constante, hermano, es una batalla espiritual que todos nosotros tenemos, porque nuestra carne nos impulsa a lo malo, nos impulsa a la desobediencia, nos impulsa al alejarnos del Señor. Pero aquí dice Pedro, basta ya el tiempo pasado. Ya nosotros mal administramos el tiempo andando en delitos y pecados. Esa es una mala administración del tiempo. Pero ahora, hermano, administremos bien nuestro tiempo andando en santidad, haciendo todo aquello que
nos lleve, hermano, a honrar a Dios, a cultivar nuestra vida espiritual, a cultivar, hermano, un acercamiento a Dios continuo. De esa manera vamos a vencer el pecado. De este aspecto venía hablando hace unos momentos que me bajé con una persona, que es una lucha, es una batalla, es perseverar, es luchar. Y el buscar a Dios, hermano, debe ser en iglesia, en el hogar, en la casa, en el trabajo, en las unidades de transporte, donde andemos, hermano, andemos en ese temor de Dios. Andemos procurando la santidad con Él. Y, hermano, cuando andemos así, también vamos a hacer bendición para otros. También vamos a bendecir a otros como buenos administradores de su gracia. Entonces, en este aspecto habla de que basta ya, hermano. Basta ya el tiempo pasado. Dice la Biblia que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El creyente ya no tiene que practicar el pecado. Y aquel que lo practica, pues, va a terminar ciego al final de sus días. Ciego espiritual. Va a terminar siendo una persona que religiosa toda su vida. Mucho creyente así se encuentra, hermano. No vive en santidad, vive una vida religiosa. Y de eso habla el apóstol aquí. Basta ya el tiempo pasado. ¿Por qué muchas veces no hay bendición en las congregaciones? ¿Por qué muchas veces en las congregaciones no hay, muchas veces no hay ni avance en las congregaciones? ¿Por qué? Porque muchas veces hay falta de santidad en el pueblo del Señor. Muchas veces hay falta de compromiso, de entrega de parte de los hijos de Dios. Los podemos ver aquí bonitos, con corbata, con camisas bien bonitas, hermano, pero el Señor nos pide andar en santidad, porque Él nos conoce. Y cuando andemos de esta manera, vamos a ver una iglesia bendecida, una iglesia llena de dones espirituales, una iglesia, hermano, en donde todos los creyentes van a ser llenos del Espíritu Santo, donde se va a mover un mover poderoso de Dios en medio de su pueblo. Entonces, en este punto, hermano, habla de basta ya el pecado. Basta ya, hermano, de andar en esas cuestiones, en esas concupiscencias, en esas lascivias, en esas orgías y abominables idolatrías. Ahora andemos en santidad, buscando su gracia continuamente, buscando apartarnos del pecado continuamente. De eso se trata, hermano, un buen administrador. También un buen administrador, hermano, de su tiempo, un creyente que es buen administrador, da testimonio y hace la diferencia. Leamos capítulo 4, versículos 4 al 6. A estos dice, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan. A los hombres sin Dios les parece cosa extraña, hermano. O sea, nos ven diferentes, ¿verdad? Nos ven diferentes. Ven que no participamos de lo que ellos participan. Esa es una característica que todo cristiano debemos tener. Ser diferentes, hacer la diferencia. Por eso el Señor lo llama a hacer luz de la tierra. Amén. Hacer luz en medio de las tinieblas. Cristo era la luz que vino en medio de una oscuridad, hermano, tremenda en la que el mundo se encontraba. Y Él vino a traer esa luz y a traer esa respuesta a la humanidad. Entonces el creyente también debe seguir ese ejemplo, ser luz en medio de las tinieblas. Ser ejemplo en medio de las tinieblas. Y no debemos ser partícipes
de lo que ellos hacen. De eso habla este capítulo 4. A ellos les parece cosa extraña, les parece extraño que usted y yo no participemos de lo que ellos hacen. Y muchas veces lo hacen a un lado, hermano. Nos hacen a un lado. ¿Por qué? Por no participar de lo que ellos hacen. Pero es mejor, hermano. Es mejor porque un día gozaremos eternamente estando en su presencia, continuamente adorándole. Amén. No importa, hermano, lo que padezcamos hoy en esta vida, porque en la vida eterna gozaremos. Amén. Gozaremos eternamente. Amén. Lázaro, como dice allá cuando habla ya, hermano, que Lázaro padeció en la tierra, dice, y allá en el seno de Abraham gozaba. Pero el rico, dice, hermano, que se lamentaba, hermanos. Amén. Entonces quiere decir que aunque padezcamos aquí, aunque nos señalen, aunque nos ultrajen, aunque nos llamen de fanáticos, todo eso, hermano, no importa. Eso es poco, hermano. Pero allá gozaremos en la eternidad. Dice el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Allá será el crujir de dientes. Amén. Cuando, hermano, el Señor esté juzgándoles en el juicio del gran trono blanco, en donde habla Apocalipsis 20 del 11 al 15, donde serán juzgados los grandes y los pequeños por las obras que hayan hecho. Entonces el Señor, hermano, es el que va a juzgar. A ellos es el que le van a dar cuenta, hermanos, no a nosotros, ¿verdad? Es el Señor. Todos aquellos que proceden de esta manera, pues darán cuenta un día delante de Dios. Dice el verso 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también, dice el versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí prácticamente, hermano, está hablando de los que ya murieron y también fueron juzgados según los hombres, o sea, que fueron señalados, pues, que fueron, que padecieron por ser hijos de Dios, que padecieron por anunciar el evangelio. Entonces dice, pero vivan en espíritu según Dios. Y esa es la promesa, hermano, que aunque padezcamos en esta tierra, aunque hayamos sido señalados, el Señor nos ha prometido una esperanza de vida eterna, ¿verdad? De un goce eterno con Él. Y ahí comparamos, hermano, primera de Pedro 3:18. Ese versículo dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Cristo también padeció, hermanos, de aquellos que le dieron muerte, pero Él resucitó al tercer día, hermano, y estuvo a la diestra del Padre. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios también, aunque muramos y hayamos padecido aquí, de eso habla este versículo, y hayamos padecido aquí, hermano, aunque muramos, vivimos para Él. Amén. Vivimos para Él. Entonces, aunque hayamos sido juzgados según los hombres en esta tierra, nosotros vamos a vivir para Él en la vida eterna. Vamos a gozar una eternidad con Él. Entonces, demos testimonio, hermano. Demos testimonio de la gracia que hemos recibido. Hablemos del Señor. Hablemos de su palabra. Y fíjese que es bonito, hermano, cuando el Señor nos usa de esta manera.
Cuando alguna persona que en la unidad de transporte se acerca y comienza a hablar, ¿verdad? Y comenzamos nosotros a testificarle del mensaje del Evangelio. Y eso no sucede a todos, hermano. El Señor nos quiere usar de esa manera, que seamos testigos, que demos fiel testimonio. El Señor nos habla de diversas maneras y de repente alguien se le va a acercar y usted tiene que testificar del Evangelio porque es hijo de Dios, porque es un buen administrador de la gracia de Dios. Un buen administrador da fiel testimonio de lo que ha recibido. También veamos en los versículos 7 al 9, habla que el cristiano que administra bien su tiempo lleva una vida práctica de los valores que el Señor nos ha entregado como hijos de Dios. Habla allí, hermano, de tres cosas muy importantes. Versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios y velad en oración. Habla de tres cosas. Primero, que seamos sobrios, dice. Habla del dominio propio. Un buen administrador, hermano, tiene dominio propio. Practica el dominio propio. Y practica también continuamente la oración. Amén. Si practicamos el dominio propio, hermano, somos buenos administradores de la gracia de Dios. Amén. Tenemos dominio propio. Decimos no a aquello que nos va a hacer fallarle al Señor. Todo creyente tiene dominio propio. Tenemos esa capacidad de decir no a lo malo. Estamos capacitados para decir no al pecado. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos, hermano, en donde muchos hijos de Dios tuvieron dominio propio. Se mantuvieron firmes en su fe. Se mantuvieron firmes y no le fallaron al Dios Todopoderoso. Así nosotros como creyentes tenemos ese dominio propio, hermanos, para decirle no al pecado, para desechar el pecado. También habla de la práctica de la oración. Como buenos administradores, hermanos, tenemos que practicar continuamente la búsqueda de la comunión con Dios en oración. No debe ser solo en los momentos que nos reunimos en la congregación, sino en todo tiempo, en todo momento. Bueno, nosotros conocemos hermanos que oran continuamente, que se levantan temprano a orar, que se levantan, hermano, ¿qué? Temprano a orar, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Creyentes que oran las 3 veces al día, como Daniel. Entonces la oración es algo muy importante que debemos cultivar continuamente, hermano, para ser buenos administradores de nuestro tiempo. También habla en el versículo 8 de la práctica del amor. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Ferviente amor, dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El creyente debe practicar el amor. Debe practicar esta característica muy importante. Sabemos que el Señor nos amó primero. El Señor entregó su vida. ¿Y cómo vamos a practicar el amor? Teniendo misericordia los unos de los otros, ¿verdad? Teniendo misericordia los unos de los otros. Procurar, hermano, que este amor no se apague. Creo que en las congregaciones nos amamos los unos a los otros. Usted ama al que tiene la par. Lo extraña cuando no se congrega. Ese es el amor, hermano. Ese es el amor. Nos duele cuando alguien se aleja de Dios. Ese es el amor de Dios. Nos duele cuando alguien se aparta de Dios, cuando alguien lo vemos por allá.
desviado de la gracia de Dios. Nos duele. Esa es la misericordia, ese es el amor que el Señor nos ha entregado. Pero ¿cómo vamos a practicar este amor? Pues, hermano, induciéndole a buscar a Dios, induciéndole a no alejarse del amor que el Señor le ha entregado, induciéndole, hermano, a buscar a Dios y no apartarse. Pero muchos cristianos muchas veces lo que hace es darle el último golpe. No es así. Es el amor. Dice aquí, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, hermano, si practicamos el amor cubre multitud de pecados. Quiere decir que cuando las personas nos vean que en nosotros está el amor de Dios, muchas personas van a creer el Evangelio. Muchas personas van a creer que sí el Señor cambia, que sí el Señor transforma, que sí el Señor hace maravillas en las personas. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Entonces, hermano, es ahí donde nuestro testimonio que demos va a alcanzar a otros. El amor que tenemos, hermano, va a alcanzar a otras personas para Cristo. También vemos ahí también la práctica de ser hospedadores. Versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Amén. ¿Cuántas veces hemos hospedado a algún hermano en nuestro hogar? Esta era una práctica hebrea, hermanos, en donde, hermano, era una práctica al recibir a un extranjero. Prácticamente era cultural, ¿verdad? Nadie pues hacía lo contrario. O si lo hacía es porque quizás descuidaba esa cualidad. Pero si leemos allá el Antiguo Testamento, el Señor, hermano, mandaba a hacer esta práctica y los hebreos la hacían. Y eran hospedadores. A todo aquel que era extranjero y no tenía dónde quedarse, pues lo hacían pasar. Le daban alimento, le daban el sustento, hermano, y lo alojaban en sus hogares. Entonces es una práctica que nosotros como hijos de Dios, como buenos administradores, también no debemos pasar por alto. Amén. Y cuando un hermano tenga necesidad de ser hospedado, pues hagámoslo, porque a eso nos mandan las Sagradas Escrituras. Vamos a ver el punto 5, es el último. Un buen administrador no se gloría a sí mismo, sino siempre da la gloria a Dios, del cual somos instrumentos. Amén. Versículo 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice este versículo 9. Que hemos recibido un don, dice, y que lo ministremos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiere decir, hermano, que si alguna virtud hay en nosotros, viene de lo alto, ¿verdad? El Señor nos lo ha dado. El Señor, si tenemos algún don, el Señor nos lo ha entregado. Y si viene de Él, dice, hermano, ahí ese versículo, que lo administremos a los otros, que bendigamos a otros. Ese don no es nuestro, ese don Dios lo ha dado para administrar a su iglesia, a su pueblo. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice, ministrelo. El Señor, hermano, quiere usarnos de diversas maneras. Y en algunos ha puesto pues bendiciones, dones, pero para que ministremos a los otros, para que bendigamos a los otros, para que no nos quedemos con ese don sin usarlo. Es un talento pues que tenemos que usar. Usted sabe de qué manera el Señor lo usa, usted sabe
de qué manera el Señor pues usa su vida para bendecir a otros. También dice el verso 11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. O sea que la gloria siempre es para Él, hermano. Alguien que administra bien su tiempo y es un administrador de la gracia recibida, siempre da la gloria a Dios. Amén. Siempre da la gloria a Dios. Hoy hay muchos hermanos que se glorían a sí mismos. Se glorían de buenos predicadores, se glorían de tener las mega iglesias más grandes, hermano, pero se glorían ellos y no dan la gloria a Dios y no dan la gloria al Rey de Reyes. Es por eso que, bueno, cuando nosotros venimos a predicar, venimos con temor, hermano, con temor y temblor, porque la gloria es de Él, ¿verdad? Porque nosotros somos seres humanos nada más, personas que el Señor nos ha entregado algo para bendecir a otros, pero la gloria es de Él. Es Él, hermano, el que hace maravillas. Es Él que hace proezas en medio de su pueblo. Es Él el que sana. Es Él el que liberta. Es Él, hermano, el que transforma los corazones. Y muchos hoy en día, pues, están mal administrando la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque están gloriándose ellos mismos. Y muchos se aprovechan también de las ovejas. Y nada más, hermano, ellos se jactan de tener las grandes iglesias, pero lo hacen nada más por llenar y satisfacer sus necesidades personales. O sea, se lucran, pues más bien dicho, del rebaño del Señor, ¿verdad? Se lucran y se glorían. Entonces ahí dice este versículo 11, si alguno dice, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. O sea, todo lo que hemos recibido, hermano, lo hemos recibido de Dios. Amén, lo hemos recibido de Dios. Por lo tanto, si somos buenos administradores, siempre le vamos a dar la gloria a Él. Nunca nos vamos a gloriar nosotros de lo que el Señor nos ha dado. Bueno, vemos el ejemplo de humildad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía que era el más pequeño de todos los apóstoles. O sea, se hacía pequeño. Amén. Aunque si lo vemos nosotros, hermano, el Señor lo usó de una manera maravillosa, hermano. De una manera gloriosa. Pero Él no se gloriaba a sí mismo, sino que se gloriaba en la gracia de Dios. Para mí el vivir es Cristo, decía, y el morir es ganancia. Así es que, hermano, hemos visto estos 5 aspectos, ¿verdad? Como características de un buen administrador de la gracia de Dios. Primero, que un buen administrador vive haciendo la voluntad de Dios. Segundo, un buen administrador de su tiempo practica o se guarda en santidad para Dios. El tercero, un buen administrador de su tiempo da un buen testimonio y hace la diferencia en medio de los demás. Cuarto, un buen administrador practica los valores cristianos. Y quinto, un buen administrador da siempre la gloria al Señor. Amén. Así es que estos versos, hermanos, son muy importantes
para administrar bien nuestro tiempo y ya no vivir en los rudimentos de la carne, hermano, sino vivir para Él, continuamente consagrándonos a Él en todo tiempo. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, porque a través de estos versículos, Dios mío, nos hablas, nos diriges, nos consuelas, nos enseña tu voluntad, Señor amado. Rogamos, Dios, que a través de esta palabra bendigas a muchos, Dios mío, y a tu iglesia, para que podamos administrar bien el tiempo que tú nos has regalado, Señor. El tiempo que nos falta. El tiempo es corto, Señor. Ayúdanos a consagrarnos más a ti. Ayúdanos a buscarte, a honrarte en todo tiempo. En el nombre de Cristo, bendice mis hermanos que han escuchado este mensaje. Señor, ruego por ellos que les bendigas. En el nombre de Cristo, bendice a aquel que está lejos de ti y pueda alcanzar tu misericordia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Le esperamos los martes, los jueves 6 de la tarde y los domingos 9:30 de la mañana. El Señor les bendiga.